Muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos su presencia en este primer conversatorio de cultura política denominado Radio y Democracia, organizado por Participación Veracruzana, Asociación Política Estatal. En esta tarde nos acompañan como panelistas los locutores Juan José Contreras Lara, José Antonio Villegas Heredia y Antonio Santana Monjarraz. De igual manera, contamos con la presencia del contador Jorge Vélez González, integrante del Comité Estatal de Participación Veracruzana, quien fungirá como moderador en esta primera actividad. Damos un especial agradecimiento y bienvenida a la técnico Dolores Zoraida Parra García, quien es personal del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Gracias por acompañarnos. Cedo el uso de la voz al contador Jorge Vélez González, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Adelante, contador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar a mis amigos, Juan José Contreras Lara, José Antonio Villegas Heredia y Antonio Santana Monjarraz, en este conversatorio del Comité Directivo Estatal para Participación Veracruzana, Asociación Política. El pasado 13 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Radio y sin duda alguna la radio ha sido y es el medio de comunicación fundamental dentro del proceso de desarrollo y consolidación de la democracia, no solo en México, sino también a nivel mundial. Dentro de este proceso, el Estado de Veracruz no ha sido la excepción y a lo largo de los años, varios hombres y mujeres han contribuido con su talento a dignificar el oficio de la locución, como lo son quienes hoy nos acompañan como panelistas. Debido a lo anterior y como parte de las actividades políticas continuas programadas por nuestra Asociación Política Participación Veracruzana, en el año del 2023 iniciamos actividades con este primer conversatorio de cultura política denominado Radio y Democracia, por lo que es para mí un honor a nombre del resto de los integrantes del Comité Directivo Estatal del Parver, agradecer su presencia y darles las más cordiales bienvenidas a este evento. Bienvenidos. Agradecemos las palabras del contador Jorge. Para dar inicio al conversatorio Radio y Democracia, escucharemos a continuación una breve semblanza curricular de nuestros panelistas invitados. Juan José Contreras Lara. Fue reportero, editor, jefe de redacción y jefe de ventas de la compañía periodística de El Sol de Córdoba, editora de El Sol del Centro y El Sol de Orizaba. Subdirector del diario ABC en Córdoba, Veracruz. Gerente y director de noticias de Grupo Asir Córdoba y de las emisoras Radio Festival y Radio Cafetal. Gerente regional del Grupo FM de Veracruz y de la emisora Láser 89 FM en Fortín de las Flores, Veracruz. Conductor de noticias en el noticiero Al Instante de Radiodifusoras Organizadas del Golfo en Córdoba, Veracruz. Gerente y director de noticias de ABC Radio 105.1 FM, emisora de México Radio en Chilpancingo, Guerrero. Conductor de noticias de Capital Máxima 97.1 FM del Grupo Capital Media en Chilpancingo, Guerrero. Conductor de noticias de radio y televisión de Guerrero RTG en Chilpancingo, Guerrero. Actualmente es columnista del diario El Buen Tono en Córdoba y Orizaba, donde publica su columna Contrapunto, y es comentarista en el noticiero Noticomentarios de la radio por internet Radio Corber. José Antonio Villegas Heredia, ingeniero agrónomo extensionista por la Universidad Veracruzana. Experiencia laboral: locutor de radio y televisión con licencia tipo B por la Secretaría de Educación Pública, Departamento de Radio y Televisión. Ha sido locutor titular en la XCBC y en la XCKG, ahora en frecuencia modulada.
programador de la emisora XHKG FM, titular del noticiero A la Luz del Sol, titular del noticiero de 9 a 10, colaborador del noticiero nocturno, mesa de redacción de XHKG, Radio Cañón FM, Grupo Multimedios, secretario de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, sección Córdoba, Veracruz. Antonio Santana Monjarás. Estudió Historia en la Universidad Veracruzana. Experiencia laboral. Operador de cabina. Locutor de radio en Grupo Radiofónico de Radiodifusoras Organizadas del Golfo. En XCGN en Piedras Negras, Tlaliscoyan, Veracruz. En Grupo ASIR. En Grupo Radio Digital y en Radio Comunicaciones de las Altas Montañas. Ha sido secretario de organización y secretario general del Sindicato de la Radio, sección Córdoba, Veracruz. Sin más preámbulos, cedo el micrófono al moderador. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues iniciamos nuestro conversatorio con el tema radio y democracia y vamos a iniciar con el primer comentario, la primera pregunta para Juan José Contreras Lara. De acuerdo a su experiencia, ¿qué aportes han realizado los medios de comunicación radiofónicos dentro del proceso de consolidación y fortalecimiento de la cultura democrática en la sociedad veracruzana? Antes de ir a la respuesta, pues agradecerte, Jorge, muchas gracias. Y desde luego a la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana por esta invitación para estar aquí con ustedes y aportar pues un poco de lo poco que sabemos sobre estos temas. Buenas tardes a todos. Atendiendo a esta pregunta, aportes de la radio para el fortalecimiento de la cultura democrática en la sociedad veracruzana, yo estimo que la respuesta no puede particularizarse, es decir, con sus matices, los mismos aportes se reproducen en todo el país, porque cuando hablamos de radio en Veracruz, debemos referirnos a las características de las emisoras y son las mismas a nivel nacional. Ya sabemos que derivado de la más reciente reforma en materia de telecomunicaciones, en México existen 4 tipos de concesiones de radio: las comerciales, públicas, sociales y privadas. Para hablar de aportes concretos a la cultura democrática, estas palabras pueden sonar muy duras, pero creo que la radio comercial, insisto, ha aportado muy poco. Para abordar esto hay que transitar por el resbaladizo tema de la libertad de expresión, que es el supremo precepto legal, para que el proceso de la comunicación tenga validez, y siendo la comercial una radio vinculada a empresas, a sociedades mercantiles e incluso a grandes conglomerados o holdings, el tema central es el dinero. Ese es el enorme desafío: vincular libertad de expresión con ingresos económicos. Y es que, parafraseando a Shakira, si me permiten, la radio no llora, la radio factura. Esto, desde luego, resulta una obviedad. Una vez iniciado las actividades electorales formales, esto para entrar en materia en temas de política electoral, el panorama se pone complicado porque con las precampañas, las empresas mercantiles, las concesionarias de radio comercial, se encuentran siempre con un complejo dilema. Se les complica mucho encontrar el equilibrio entre materia de información política, entre información y propaganda, que no es lo mismo. La primera debería ser, no siempre lo es, gratuita, y la segunda facturada. Actualmente el problema es que con las sucesivas reformas a la legislación electoral federal,
Lo segundo, la venta o facturación de propaganda está expresamente prohibido y se aplican una serie de limitaciones, incluso para el manejo de la información misma. Y concretando, yo creo que la cultura democrática todavía necesita mucho de la participación de la radio. Es decir, en Veracruz y prácticamente en todo el país, la radio le queda de ver al proceso democrático, a mi juicio. Muchas gracias, Juan José Contreras Lara, la verdad, una opinión muy concreta, muy importante. Bien, la misma pregunta para José Antonio Villegas Heredia. De acuerdo a su experiencia en los medios de comunicación, ¿qué aportes han realizado los medios de comunicación radiofónicos dentro del proceso de consolidación y fortalecimiento de la cultura democrática en la sociedad veracruzana? Sí, muchas gracias. Agradezco la participación ciudadana, estatal y a los organizadores por esta oportunidad. Debo de recordar, como medio de comunicación, la radio, desde su origen, va vinculado a la ley de radio y televisión. Nos regimos por una ley de radio y televisión, la cual hace constar que se respete la Constitución, que se preserve la paz, se enaltezcan los valores y en parte de ello pues, es coadyuvar con la parte democrática de los ciudadanos. Hemos participado constantemente a lo largo de estos años en la radio, pues en cuanto a su difusión a través de las ondas hertzianas, pues yo considero que ha formado conciencia entre las ciudadanas y ciudadanos y ha sido influyente para participar dentro de la democracia. Coincido con Juan José Contreras, estamos esperando de ver, hay todavía ciertas reglamentaciones que más adelante seguramente tocaremos en cuanto a los medios tecnológicos que actualmente están muy en boga, pero falta ahí un poquito más de legislación. Pero yo considero que hemos hecho esa parte, siempre y cuando, desde el momento en que una radiodifusora es una concesión federal, los empresarios son dueños de las estaciones, pero el espectro aéreo prácticamente es de propiedad de la nación. Entonces, se reglamenta, se hace conciencia de ello, y es allí donde entra la reglamentación para radio y televisión, y debemos de hacer lo conducente en cuanto a boletines de los organismos que forman a la sociedad, y la radio misma, ¿no? En cuanto a boletines documentales, convocar a la gente a ejercicios democráticos. Muchas gracias, ingeniero Antonio Villegas Heredia. Ahora saludo con mucho gusto a nuestro compañero Antonio Santana Monjaraz, el cual le hago la misma pregunta. ¿Qué aportes han realizado los medios de comunicación radiofónicos dentro del proceso de consolidación y fortalecimiento de la cultura democrática de la sociedad veracruzana? Buenas tardes, Jorge. Qué gusto saludarte. De igual manera, me da muchísimo gusto saludar a nuestro amigo y compañero Juan José Contreras Lara, a mi compañero José Antonio Villegas Heredia y a todo el equipo que está participando en la parte operativa. Se comentaba, voy a abrir un pequeño espacio, se comentaba del 13 de febrero que se conmemora el Día Mundial de la Radio, y quiero aprovechar este espacio tan importante donde se está haciendo de manera virtual y a través de la plataforma de Zoom, y gracias al Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, Asociación Política Estatal, por permitirnos estar en esta tarde y dar nuestro comentario. Pero decía, abro un espacio primeramente para felicitar a todos los cronistas deportivos, porque cuando hablamos de radio y que se vino el Día Mundial de la Radio, hoy es el Día del Cronista Deportivo, y que es uno también de los elementos que forman parte de esta industria de la radio. Y también, si me lo permiten, felicitar a José Antonio Villegas Heredia, porque hoy es el Día del Ingeniero Agrónomo, un reconocimiento muy especial para todos los compañeros. Él, aparte de ser ingeniero agrónomo, que hoy es el Día del Ingeniero Agrónomo, es un locutor y que ha hecho trayectoria a través de la radio,
Entonces, vaya nuestro reconocimiento apegado a lo que es el Día Mundial de la Radio, que son elementos importantes, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta y ya metiéndonos a este espacio que tenemos, que hemos denominado Radio y Democracia, pues yo creo que se han hecho aportes importantes, porque como ya lo dijo nuestro compañero Juan José Contreras Lara y el ingeniero José Antonio Villegas Heredia, yo creo que hemos participado de diferentes maneras, tanto en los noticieros, en los espacios que se han abierto para difundir, para promover, para realizar diferentes actividades y sobre todo difundir, ¿no? Lo que cuando vienen las campañas, cuando hay espacios que se han destinado de acuerdo a los tiempos que marca la radio para poder difundir los mensajes que se hacen tanto de la sociedad civil como de lo que son los partidos políticos y también de las instituciones. Entonces, yo creo que sí se ha hecho un gran aporte por parte de los que formamos parte y principalmente de la radio. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Antonio Santana Moncaraz, gracias. Bien, iniciando la segunda ronda de preguntas, vámonos con la segunda pregunta para nuestro amigo Juan José Contreras Lara. ¿Cómo ha evolucionado la radio a la par de la evolución de la democracia dentro del Estado de México? Por favor. Bueno, la evolución de la radio, la voy a referir un poco más adelante, pero en cuanto a la democracia, creo que no se distingue de lo que pasa en otros lugares del país, ¿no? Esta normatividad que tenemos, un Instituto Nacional Electoral, que a pesar de todos los embates que está recibiendo, pues es una institución garante hasta la fecha de los resultados y los procesos mismos, porque pues el actual presidente de la República, incluso su elección fue sancionada y validada por el propio INE. En este sentido, yo creo que la democracia está siendo fortalecida ya desde hace muchos años, desde cuando se fundó, incluso me atrevo a decir, el propio Instituto Federal Electoral. Y no quiero profundizar mucho porque entiendo que no tenemos mucho tiempo, pero referirnos brevemente, en cambio, a lo que pasa con la radio. La radio ciertamente en su calidad, antes se decía cuadrante, ahora eso ya desapareció, ahora ya es otra cosa. Bueno, la oferta que tenemos de radio en nuestro estado ha evolucionado de manera positiva. Esto presionó panoramas muy amplios. Muchas emisoras han adoptado formatos más creativos y han depurado y afinado su producción. Aquí citaré un punto importante, la Internet. Como se temía, la Internet no acabó con la radio. Este tema es también muy prolijo y solo citaré brevemente dos puntos. Uno es el streaming, que es la opción para enviar el audio de las emisoras en directo, montándolo en una plataforma digital que puede abarcar todas las opciones, redes, podcast, etc. Con él, la radio utiliza la Internet y no al revés. La otra opción es la radio digital terrestre, que no es sino la digitalización del espectro radioeléctrico de las frecuencias. Es decir, por así mencionarlo, situar la radio dentro de Internet. Se coloca la señal de la emisora dentro de un portal web al que se accede como cualquier otra dirección. Esta radio digital ya está en vigor en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero aún no llega a México. El gran desafío será un poco como sucedió con aquellos primeros receptores de frecuencia modulada que el público adquiría con mucho esfuerzo porque eran muy innovadores y muy caros, y que pues en este sentido estimo que se va a repetir este fenómeno con la radio digital. Estos receptores pues aún no se popularizan porque este concepto de radio va a llegar al país, así es que falta un buen tiempo. Muchas gracias, Juan José Contreras Lara. Y bueno, ahora continuando con el rol de preguntas, vamos a comentar con nuestro amigo José Antonio Villegas Heredia la pregunta: ¿cómo ha evolucionado la radio a la par de la evolución de la democracia dentro del Estado de Veracruz? Sí, gracias. Bueno, como mencionaba en la anterior pregunta, estamos quedando un poco a deber en cuanto a la democracia en el Estado.
Pero hemos participado, hemos sido pioneros en diferentes etapas de la radio a través de las ondas que llegan a los radioreceptores de las personas. Se les ha hecho conciencia de la elección libre y democrática a la cual tienen acceso. Las ondas viajan, hemos tenido o tenemos conocimiento, no se escuchan en la sierra, no se escuchan en la costa, no se escuchan en poblaciones medianas, chicas y metrópolis. Y la verdad que en cuanto a evolucionar junto con la democracia, la radio ha estado presente. A mí me tocó la etapa también, la novedad de transmitir vía satélite y saber que nos estaban escuchando en otros puntos de la República Mexicana y la cobertura era un poco más amplia. Entonces, hemos sido formadores de ciudadanos para participar en los ejercicios como elementos en una casilla electoral. Entonces, hemos evolucionado con la sociedad como radio para ser formadores de ciudadanos responsables y gente que ha querido participar, incluso un servidor ha participado en diversos puestos en lo que es la casilla, no presidente, pero sí escrutador, estar ahí en ciudadano como medio de comunicación, hemos estado presentes. Muy bien, muchas gracias, ingeniero José Antonio Villegas Heredia. Bueno, hacemos la misma pregunta a nuestro amigo Antonio Santana Mujaraz. ¿Cómo ha evolucionado la radio a la par de la evolución de la democracia dentro del Estado de Veracruz? Muy bien. Empezaré diciendo que la radio ha evolucionado y ha evolucionado mucho porque recordemos que en un principio se manejaba solamente la AM, posteriormente vino la FM, la frecuencia modulada, inclusive la onda corta también, la onda corta que jugó un papel muy importante porque recuerdo que para escuchar una estación de Cuba, una estación de España, de otros países, pues solamente a través de la famosa onda corta, que es como podíamos captar esa señal, y entonces ya teníamos tres, la AM, la onda corta y la FM. El compañero y amigo Juan José Contreras la conocía bien. Muchos pensaban que la radio iba a desaparecer cuando venía la etapa del internet y todo, pero ahora yo creo que se han fusionado, están caminando de la mano. ¿Por qué motivo? Porque una estación de radio, ya creo que son muy pocas, a lo mejor ya no hay estaciones de radio que no estén transmitiendo vía internet y a través de diferentes plataformas. Entonces, esto va a seguir de la mano. Para que exista, pues debe de haber una cabina de radio, debe de haber un locutor, debe de haber una empresa radiofónica, y por ello yo creo que siempre van a estar caminando en la radio. Y en lo que corresponde a la democracia, pues yo creo que sí se ha tenido mucha participación y evolución también, y lo digo de esta manera muy referente a la radio. ¿Por qué motivo? Porque antes la mayoría eran compañeros locutores, eran compañeros continuistas, eran compañeros de producción, y ahora ha habido se ha ampliado, se ha hecho la libertad también para participar en muchas empresas. La mayor del personal son locutoras. Producción, hay mujeres locutoras. Ha habido, yo creo que esa apertura para que también las compañeras, para que también las mujeres puedan incursionar ya de lleno. Y creo que en muchas estaciones hay más mujeres que hombres, entonces ahí hay una participación de mujeres, hay una apertura, hay una democracia donde también ellas son líderes sindicales, y bueno, yo creo que esta apertura se ha hecho muy grande. Entonces, van a la par y sí se ha hecho un buen trabajo. Muy bien, pues continuando con nuestro programa, nos vamos a la tercera pregunta. Iniciamos la tercera pregunta con nuestro amigo José Contreras Lara, y dice: ¿qué ventajas y desventajas tiene la radio en materia de difusión de información política y democrática con relación a los nuevos medios de comunicación virtual? Bien, muchas gracias, Jorge. Ahora sí prometo ser aún más breve. Vamos bien. En cuanto a la información, vamos a referirnos a esto porque cuando hablamos de ventajas y desventajas, pues hay que hacer referencia a este concepto que es vital. Yo sigo pensando para
la sobrevivencia de cualquier medio de comunicación. Estoy convencido en esto, de que una emisora con una plataforma digital adicional a la tradicional de aire, por así llamarlo, que tenga streaming y todas las herramientas incluidas en sus plataformas, como bien decía nuestro compañero Policarpo, puede competir satisfactoriamente con la avasalladora inmediatez de las redes y del Internet en general en el tema informativo. El otro asunto, que es el de esparcimiento, diversión, música, chismorreo, demás, la red obviamente tiene mucha ventaja, aunque insisto, la radio no desaparecerá, y yo creo que en ese punto estaremos de acuerdo todos. Se va a transformar y se seguirá transformando paulatinamente para no hacernos bolas. En cuanto a medios tradicionales, la radio y la televisión, yo estimo prevalecerán en el futuro. En cambio, la letra impresa, sobre todo los diarios, eso sí, están lamentablemente en vías de extinción. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro amigo José Contreras. Y siguiendo con la tercera pregunta para el ingeniero Antonio Villegas Heredia, que sería: ¿qué ventajas y desventajas tiene la radio en materia de difusión de información política y democrática con relación a los nuevos medios de comunicación virtuales? Muy bien. La radio, como lo decía en principio, nos regimos por ley de televisión, nos regimos por un reglamento, sí, en verdad no se han modificado desde hace muchos años. Sí han sufrido también dentro de la normativa por parte de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que lo debemos de regir en ciertos lineamientos en cuanto a espacios para hablar de política, espacios para discutir equitativamente entre los partidos políticos, los espacios tiempo-aire en la radio. Lamentablemente hay un vacío dentro de las leyes porque no se regulan abiertamente a los medios de comunicación virtuales. Ahí puede una persona hablar 20 minutos, media hora, una hora, y con tendencia. Sin embargo, en la radio, al momento en que debe ser equitativo los tiempos, sí tenemos una desventaja, posiblemente ventajas, no creo, porque es equitativo. Si te das 3 minutos a cierto partido, son 3 minutos para todos. Candidatos incluso independientes en la actualidad. Sin embargo, ante los medios de comunicación virtuales, ahí tenemos una desventaja porque no está reglamentado. De ahí en fuera, yo siento que cumplimos con la normativa y en forma equitativa en cuanto a política de. Muy bien, muchísimas gracias, compañero José Antonio Villegas Heredia. Y ahora pasamos con la misma pregunta para nuestro amigo Antonio Santana Moncaraz. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la radio en materia de difusión de información política y democrática con relación a los nuevos medios de comunicación virtual? Adelante, por favor. Yo considero que una de las ventajas, y que para mí es muy importante, sin duda alguna, esta gran ventaja que se tiene, que quienes están difundiendo, quienes están participando tanto en lo que es la radio tradicional, en este medio de comunicación masivo, que hay gente profesional, que es una información, es un mensaje veraz, es un mensaje fundamentado que se está manejando en ese momento y que es una de las grandes ventajas. ¿Por qué lo digo? Porque si hablamos de medios virtuales y todas las plataformas que existen, no sabes quién está del otro lado, a lo mejor se pueden hacer comentarios falsos, ¿verdad? Estas noticias falsas que muchas veces están circulando, o a lo mejor se puede utilizar un Face que no es cierto, no sabes quién lo está manejando. Entonces, una de las grandes ventajas que se puede tener es de que quien está trabajando en un medio de comunicación, específicamente la radio, pues tiene nombre, tiene credibilidad, tiene seriedad, tiene profesionalismo. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja en comparación de algunos medios virtuales que se están manejando, porque actualmente, pues cualquiera puede hacer un medio
y difundir, ¿no? Pero la veracidad yo creo que es lo importante y que esa gran fuerza la puede tener la radio con nombre, apellido y que está registrado, y entonces es una de las grandes ventajas que puede tener. Muchas gracias, compañero Antonio Santana Montaras. Bien, iniciamos otra ronda más de preguntas. Saludos con mucho gusto a nuestro amigo Juan José Contreras Lara, y le pregunto, en la actualidad, ¿qué papel desarrolla la radio dentro de la democracia veracruzana? Por favor. Gracias, Jorge. Reconozco el aporte que acaban de hacer mis compañeros, tanto Antonio como Poli, en el sentido de la terrible, yo diría, falta de regulación por parte de la autoridad electoral para el manejo de información de páginas, de portales, incluso de cuentas supuestamente informativas en Internet. Esta desventaja yo creo que debe ser subsanada, porque ahí sí hay un hueco evidente que puede en determinado momento influir sobre el resultado del electoral. Bueno, después de esta breve descripción, vamos a tratar de contestar la pregunta que nos planteas, Jorge. El papel de la radio veracruzana, como ya expuse antes y para no ser reiterativo, creo que el papel de la radio dentro de la democracia ha sido hasta la fecha un tanto testimonial. Pocas emisoras son las que cumplen con la siempre deseada y ponderada objetividad que todos buscamos, que nos dedicamos a esto de la información, para desarrollar un papel determinante en la democracia. Escucho pocos segmentos de radio hablada, a excepción de los noticieros, casi siempre con un formato similar o muy parecido, muy pocos programas de opinión. No hay, o no escucho, o no he tenido oportunidad de localizar los programas que son realmente de controversia. Como sabemos, la materia prima de las elecciones es el debate, el voto, la participación del ciudadano. Si no solo la radio, sino todos los medios cumplieran con un papel decisivo, no tuviéramos porcentaje de abstencionismo de 60% o más. Les doy un dato. Recientemente hubo elección extraordinaria de senadora en el estado de Tamaulipas. Ahí la abstención estuvo a medio punto de alcanzar el 80%. Es decir, acudieron a las urnas 2 de cada 10 electores que aparecen en el padrón. Ganó Morena, lo que ya viene siendo obvio, con el 70% de ese 20%. Imagínese usted la cantidad de votos. Más vale que se reflexione sobre esto, porque si me preguntan si la radio de aquel estado dio difusión al proceso, desde luego que se la dio y de sobra, como muestran las estadísticas del propio INE. Pero ¿hasta qué grado entonces la radio influye en los procesos? Como lo sostuve antes, pues hasta la fecha, y a mi juicio, y viendo estos resultados de las grandes estadísticas de la abstención, pues influye de manera realmente muy relativa. Muchas gracias, Juan José, muy amable. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra rotación con los compañeros. Y ahora nos vamos con nuestro compañero José Antonio Villegas Heredia para la pregunta correspondiente. En la actualidad, ¿qué papel desarrolla la radio dentro de la democracia veracruzana? Sí, Jorge. Posiblemente soy yo reiterativo. En un momento dado, la radio, ahora reglamentada, organizada y vista hasta con lupa, la radio comercial. Bueno, pues trabajamos con espacios significativos para todos los partidos políticos en cuanto a espacios que requieren. También, así, debe comentar que hacemos conciencia. Yo, por ejemplo, en la radio donde yo laboro, tenemos radio de contenido, tenemos un 40% de contenido y un 60% de música. Como bien decía Juan José, en esta región hace falta más
estaciones de radio de contenido. Pero ello, a lo que voy, es que arrojan resultados porque se abren espacios de manera en que la gente participe con su comentario, pero regulado para no ser un momento dado tendencioso en cuanto a partidos o ideas de ideología también. Pero de ahí en fuera hemos estado aquí en ello, trabajando con estar constantemente con la sociedad, evidentemente damos a conocer la oferta política, el ejercicio que se va a desarrollar, porque como bien lo digo yo al público de escucha, el voto no termina únicamente acudiendo a la urna, el voto es exigirle al candidato ganador que dé los resultados o que cumpla con lo que se determinado en campaña o en el acercamiento del público. Entonces, la radio de contenido ahí ha estado presente. Tenemos lamentablemente pocas prestaciones con radio de contenido, más bien que son comerciales comunitarios. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Antonio Villegas Heredia. Y la misma pregunta para el compañero Antonio Santana Monjaraz. En la actualidad, ¿qué papel desarrolla la radio dentro de la democracia veracruzana? Yo creo que juega un papel importante, un papel fundamental, porque como se ha venido comentando por parte de mis compañeros, se ha determinado, se ha seleccionado un tiempo para que puedan participar tanto la sociedad civil como las instituciones. Y bueno, es importante comentar, ¿verdad?, que el espacio que se le da a uno se le da a otro. Y también en lo que corresponde a la ciudadanía, también hay mucha participación. Es cierto que hacen falta programas culturales, hacen falta programas de contenido, muchos. Pero digo, estamos en una zona donde la mayor parte de las estaciones son comerciales y creo que una de las funciones es manejar la música porque es lo que a lo mejor te está vendiendo entre comillas. Pero creo que también aparte de los programas de contenido te pueden dejar mucho y puede haber apertura para ese tipo de programas en donde se puedan vender, se puedan comercializar. Entonces sí es importante, pero yo creo que sí es fundamental y es importante la banda. Muchas gracias, mi compañero Antonio Santana Monjaraz. Y bueno, nos vamos con la quinta pregunta dentro de este conversatorio tan interesante de la radio y la democracia, que tiene participación veracruzana, asociación política. Y vamos a saludar nuevamente a nuestro amigo Juan José Contreras Lara con la siguiente pregunta. ¿Qué retos a corto y mediano plazo tiene la radio para contribuir al fortalecimiento de la democracia en Veracruz? Bien, sobre este tema no pretendo ser reduccionista, pero cada vez me convenzo más de que lo que tiene que hacer la radio es realmente fomentar la cultura democrática, es decir, decidirse fundamentalmente y de una manera pues muy determinada por la apertura total. Debe sortear, por un lado, los demandantes requerimientos económicos, así como la normatividad prohibicionista del propio INE, normatividad prohibicionista porque casi no permiten nada. Esto para encontrar el frágil equilibrio que le permita, cumpliendo con los requerimientos que le imponen las propias concesiones, sujetándose a un estricto código de ética, abrirse a todas las expresiones y corrientes de la política. Y digo, incluir a todos, absolutamente todos, los partidos, los personajes, los militantes destacados, las asociaciones políticas, como en este caso Participación Veracruzana, en fin, darle voz a todos. Y esto, pues solo se logrará con una apertura total, privilegiando el valor de la política, privilegiando también el debate de altura y no el señalamiento difamatorio, que es lo que abunda. Quizá sea mucho esperar, pero creo francamente que es el único camino. Si no, la radio comercial seguirá como hasta ahora, emitiendo, como ya se ha dicho, información, música, diversión, entretenimiento, etcétera, salpicado todo ello
con una banda de noticias que generalmente suena igual o informan lo mismo en todos lados, salvo, permítame decirlo, en honrosas excepciones que todos conocemos, que todos reconocen. Muchas gracias, mi querido y estimado Juan José Contreras Lara. Y ahora pasamos a saludar a nuestro gran amigo, el ingeniero José Antonio Villegas Heredia, con la misma pregunta que dice: ¿qué retos a corto y mediano plazo tiene la radio para contribuir al fortalecimiento de la democracia en Veracruz? Ingeniero, por favor. Sí, gracias, Jorge. Ha habido pronunciamientos por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, que la conforman los concesionarios, solicitando que haya esa apertura para poder llevar a cabo diferentes esquemas, diferentes escaparates que antiguamente se usaban. Nosotros, como radio que yo laboro, vía las autoridades correspondientes electorales, se pedía la anuencia, el permiso para poder llevar a cabo debates entre candidatos. Eso está reglamentado también. La apertura que se ha dado, pues, se ha ido ajustando a ciertos lineamientos, en donde pues también el concesionario pues, busca su propio beneficio, pero no se puede dar la apertura a la cual se está queriendo tener. Yo lo veo también un tanto difícil el que se concrete. De que hemos picado piedra, hemos abierto los ojos a través del oído en la sociedad veracruzana, la participación en las urnas, en las casillas, para ser ciudadanos que estén ahí vigilando la casilla, que estén participando, dedicarnos su tiempo en los tiempos electorales. A fin importante, yo siento que la radio ha formado parte de ello, pero sí nos falta todavía un tanto más, pero también los profesionales están en la mejor disposición. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tendría que hacer lo subsecuente y junto con las autoridades. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Antonio Villegas Heredia. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi compañero Antonio Santana Monjaraz. Antonio, te repito la misma pregunta, por favor. ¿Qué retos a corto y mediano plazo tiene la radio para contribuir al fortalecimiento de la democracia en Veracruz? Por favor. Yo creo que uno de los retos, y como se ha venido comentando, y lo dije hace un rato, yo creo que es continuar con la credibilidad, continuar con la veracidad que se debe de manejar en todos los noticieros, tanto a los compañeros reporteros cuando vienen elecciones, que se siga. ¿Por qué? Porque la radio seguirá siendo creíble, la radio seguirá siendo confiable. Entonces yo creo que es un punto importante donde se debe manejar la credibilidad, la responsabilidad que debe de existir en los comentarios para que la radio, repito, se siga escuchando y sea creíble con los radioescuchas. Y también uno que está en la parte de la locución, cuando hay las campañas, cuando vienen la etapa de las elecciones, yo creo que uno puede contribuir también, porque uno puede exhortar, puede invitar a la gente para que acuda a la casilla a participar. A lo mejor podemos ubicarles donde les corresponde. Entonces yo creo que este es un punto importante, que nosotros, los que hemos utilizado, los que hemos manejado un micrófono de radio o de televisión, que en esta ocasión estamos hablando del pueblo de Veracruzana, podemos invitar, exhortar a los radioescuchas, a la ciudadanía en general, para que vayan y acudan a esa fiesta de democracia, para que vaya y participe, porque es triste ver cómo muchas veces decimos, pues ¿para qué voy a votar si ya sabemos quién va a ganar? O siempre los mismos. Yo creo que hay que quitarnos esa forma de pensar, y nosotros, los que utilizamos un micrófono, debemos de exhortar para invitarles a esa fiesta de la democracia, para que vayan y que acudan. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido y estimado Antonio Santana Monjaraz. Bueno, pues antes de iniciar la última pregunta, la sexta, sí quiero agradecer pues el apoyo, la presencia de ustedes en este conversatorio con usted, Antonio Santana, Antonio Villegas. Muchísimas gracias. Son ustedes unos grandes profesionales de la comunicación, que eso me queda muy claro. Y para mí, el participar ustedes en diferentes etapas de vida dentro de la comunicación, quiero decirles que ustedes también han aportado al
fortalecimiento de la democracia. Gracias, amigos. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuál es su último comentario o reflexión con referencia a la relación de la radio y la democracia en Veracruz? Por favor. Yo también, antes de ir a entrar en materia, agradecer su tiempo y agradecerte, Jorge, muchas gracias. Desde luego a los amigos del Comité Directivo de la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana, a los Toños, mis compañeros, Antonio Santana, Toño Villegas, muchas gracias por compartir estos micrófonos. Y bueno, van a decir que, bueno, repito lo mismo, pero yo siento que sí hace falta una disposición de mayor apertura por parte de los concesionarios de la radio en torno a lo que es los procesos democráticos. Es decir, pues no tenerle miedo a darle el micrófono a todo el mundo para que se exprese, claro, desde luego, observando todo lo que dice la reglamentación correspondiente. No se trata de incluir en descalificaciones o ofensas, que sería peor, ¿no? Pero hace falta una disposición así, porque yo me imagino a una agrupación de ciudadanos que se integran y que pretenden a través de una asociación emergente, pues ir escalando puestos y niveles en la legítima acción de ejercitarse en la política. Es muy complicado, independientemente de la falta de espacios en la radio, pues todavía las normas un tanto draconianas del INE, que pues no permiten aletear mucho a los ciudadanos que con una escasez evidente de recursos pretenden en su derecho como tales, pues llevar a cabo actividades políticas. Yo creo que ahí sí debe haber una apertura. Y volviendo al tema de la radio comercial, también sería muy positivo que regresáramos a aquellos formatos, claro, ahora con producciones novedosas, desde luego, no se trata de repetir los mismos cartabones, pero regresar a aquellos formatos donde se podía debatir, donde se podían plantear ideas, donde se podían con libertad, pues, escuchar la opinión del otro y compartir la propia. Yo siento que ahí eso sí nutriría mucho la actividad política en Veracruz, sí, todo el país. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, compañero Juan José Contreras, te lo agradezco mucho. Y bueno, saludamos nuevamente al ingeniero Antonio Villegas Heredia con la misma pregunta, ¿cuál es tu último comentario, tu reflexión con referencia a la relación de la radio y la democracia? Gracias a Participación Ciudadana por darnos esta oportunidad, a los amigos orientadores de este conversatorio, aquí con grata compañía y con la experiencia de mis compañeros. Pues sí, puedo decir que tenemos tarea por delante por hacer. Hemos cumplido hasta donde nuestras posibilidades y en cuanto a la reglamentación nos lo ha permitido, pero tenemos una tarea fundamental porque como locutores, pues estamos a frente de un micrófono, en un momento dado también somos líderes de opinión, entonces tenemos que permear dentro de la sociedad para poder lograr que se inmiscuya más en lo que es el ejercicio democrático. Me preocupa mucho la juventud, me preocupa mucho la generación que viene atrás de los adolescentes. Hemos pugnado, siempre hacemos el comentario de lo que hicieron, si vas a cumplir 18 años, por pensar el elector, sea responsable de exportar el credencial, y al momento de emitir tu voto, que seas consciente de lo que te depara en el futuro. Entonces creo que tenemos la formación, tenemos la convicción, tenemos la intención, siempre y cuando nos lo permitan, y la radio contenido de forma parte importante. Ojalá y pronto se reglamente también a los medios virtuales que están
haciendo pues, cosas que posiblemente no es contencioso. Y eso nosotros en la radio no estamos puntamos porque sea, tenemos la intención y vamos a trabajar en ello. Tenemos la voluntad de todo, así como esta plataforma digital, en la cual también estamos transmitiendo participación de la gente. Gracias, ingeniero José Antonio Villegas Heredia, muchísimas gracias por su participación, agradecemos mucho. Y bueno, también saludamos con mucho gusto a nuestro compañero licenciado Antonio Santana Monjaral. Antonio, bueno, te vuelvo a hacer el comentario. ¿Cuál es tu último comentario o reflexión con referencia a la relación de la radio y la democracia en el Estado de Veracruz? Gracias, Jorge. Solamente déjame agradecer la participación veracruzana, Asociación Política Estatal, el Comité Directivo Estatal y a todo el equipo que está participando en este momento de manera virtual y a través de la plataforma de Zoom, en esto que hemos denominado Radio y Democracia. Gracias a mi buen amigo el señor Juan José Contreras Lara, que tengo la oportunidad de conocer desde hace muchos años y que en esta tarde reitero y lo digo de corazón, me da muchísimo gusto saludarle, como lo hice en su momento cuando le vi, a mi compañero el ingeniero José Antonio Villegas Heredia, como siempre, por sus conocimientos, por su aportación, 1.000.000 de gracias a ambos. Les reconozco mucho su trabajo periodístico, su trabajo radiofónico que han realizado. A ti, Jorge, gracias por la confianza, gracias por la oportunidad que me das para poder participar. A todos, 1.000.000 de gracias. Bueno, la radio, siempre lo he dicho, la radio informa, la radio orienta, la radio entretiene. Y nosotros pedimos que se sigan llevando a cabo estas aperturas de los espacios para la polémica, claro, regulada por los tiempos que se rigen, pero es importante cuando se hace un comentario que hay un derecho de réplica para que quede claro lo que se está manejando, siempre y cuando sea con transparencia de quien venga para saber, ¿no?, cómo se están manejando este tipo de comentarios. Y yo creo que el derecho de réplica y lo que son las políticas que muchas veces se arman cuando llevas a cabo una rueda con políticos, cuando llevas a cabo con diferentes organizaciones, pero siempre con el derecho de réplica para que haya el espacio para ambas partes. Y esto yo creo que es importante. Y que cuando llegue el momento de participar en diferentes contiendas, en elecciones, yo creo que es importante hacer la invitación para que todos participen. Toño Villegas lo decía, los jóvenes sí es un poco preocupante porque queremos que los jóvenes pues ya tengan esa participación ciudadana con su mayoría de edad, que haya esa fiesta de democracia, pero que todos puedan participar para que se eleve el número de votantes, porque es muy triste ver cómo pues hay una participación luego nula. Algunos ganan, pero con un cierto porcentaje, con un tanto por ciento, pero qué bien sería cuando todo mundo o la gran mayoría acudiera a las urnas a participar, hicieran esa auténtica fiesta de la democracia. A todos, 1.000.000 de gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, mis queridos amigos. Juan José Contreras, muchísimas gracias. José Antonio Villegas Heredia, muchas gracias, ingeniero. Mi licenciado Antonio Santana Monjaral, muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia que el día de hoy nos acompañó en este primer conversatorio por parte de la Asociación Política Participación Veracruzana. En nombre del Comité Estatal, muchísimas gracias. Y bueno, con su participación de ustedes ha quedado muy claro que la democracia cada vez se tiene que ir fortaleciendo, y con propuestas, ideas de personajes como ustedes, que son líderes en los medios de comunicación, va a ser fundamental. Participación veracruzana en el fortalecimiento de la democracia en nuestro estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias. Cedo micrófonos a producción. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro grupo de reconocidos panelistas por compartir esta tarde con nosotros sus análisis y opiniones, las cuales enriquecen sin lugar a dudas esta actividad. Muchísimas gracias. En estos momentos se encuentran los micrófonos abiertos por si alguno de los asistentes desea compartir algún comentario.
A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado Mario Alberto Zavala Mendoza, integrante de Participación Veracruzana, para quien procede a la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas. Adelante, licenciado. Buenas noches, gracias. Es para mí un gusto dar los siguientes reconocimientos a los disertantes del día de hoy. Agradecerles de antemano por su tiempo, por la plática y por estar aquí con nosotros en Participación Veracruzana. Y dice así: Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan José Contreras Lara por su valiosa participación como panelista en el conversatorio Radio y Democracia, Córdoba, Veracruz, 22 de febrero de 2023, Juntos Dignificando la Política. Otorga el Comité Directivo Estatal. Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Antonio Villegas Heredia por su valiosa participación como panelista en el conversatorio Radio y Democracia, Córdoba, Veracruz, 22 de febrero de 2023. Juntos Dignificando la Política. Otorga el Comité Directivo Estatal. Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al licenciado Antonio Santana Monjaras por su valiosa participación como panelista en este conversatorio Radio y Democracia, Córdoba, Veracruz, 22 de febrero de 2023. Juntos Dignificando la Política. Otorga el Comité Directivo Estatal. Y por último, y no menos importante, Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento a nuestro compañero, el contador Jorge Vélez González, por su valiosa participación como moderador en el conversatorio Radio y Democracia, Córdoba, Veracruz, 22 de febrero de 2023. Juntos Dignificando la Política. Otorga el Comité Directivo Estatal. Gracias, compañero y amigo. Y por último, si me permiten, agradecerle al personal del organismo público local del estado de Veracruz por la asistencia a este conversatorio, a la licenciada Dolores Zoraida Parra García. Muchísimas gracias. Así es, gracias, licenciado. Reiteramos el agradecimiento a los panelistas, igual a la licenciada Dolores Zoraida Parra García, personal del OPLE Veracruz, y a todos los asistentes a esta actividad. De igual manera, los invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar informados acerca de las próximas actividades. Nos encuentran en Facebook como Participación Veracruzana AP y en YouTube como Participación Veracruzana. Finalmente, es así como concluimos este primer conversatorio de cultura política, radio y democracia, organizado por Participación Veracruzana, Asociación Política Estatal. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan una excelente noche. Participación Veracruzana. Juntos Dignificando la Política.